Hola, ¿cómo les va? Buenos días a todas, a todos y a todes. Vamos a dialogar hoy sobre lo que podríamos llamar el cierre de esta primera parte de la materia, y ya sabemos que vamos a tener el primer trabajo práctico obligatorio, que será en grupos, como venimos trabajando en las actividades. Dicho así, de lo que me parece que vale recuperar es un poco sobre en qué va a consistir el trabajo práctico obligatorio, dialogar sobre algunas dudas que fueron surgiendo entre algunos de sus compañeros y compañeras, y recorrer estas dos unidades que estamos finalizando ahora. De eso se trata un poco esta síntesis. Bien, nosotros en realidad iniciamos una semana más tarde, porque, bueno, no me habían asignado las aulas, con lo cual vamos a terminar una semana más tarde también. Bien, entonces tenemos en el plan de trabajo para este tercer periodo 2020 de pedagogía, iniciamos el recorrido con los siguientes contenidos: aspectos epistemológicos, problemas centrales de la pedagogía como disciplina, las ciencias de la educación, y bueno, y la apertura del curso, que eso fue lo primero que hicimos, ¿no? Estuvimos dialogando, nos estuvimos presentando. Yo me quiero centrar en esto, ¿no? En la cuestión o en la problemática epistemológica. Es un tema complejo, y por eso decidí en algún momento dejarles un audio en el que puedan, con unas filminas, para que pudiesen más o menos ir desentrañando un poco lo que trata de decirnos tanto de Alba como Lleneiro. Es decir, comprendemos desde ese lugar que, en términos amplios, uno podría llegar a decir que la pedagogía tiene por campo de estudio a la educación. Ahora, eso nos queda muy pequeño para poder dialogar respecto a cuál es ese campo epistemológico del que venimos hablando. Entonces, desde ese lugar hay que poder expresar ese lenguaje técnico que tiene la pedagogía, y si ustedes quieren en algún momento posicionarse respecto de si pensamos que la pedagogía es una ciencia, o que son ciencias de la educación, o que trabajamos en realidad desde la filosofía de la educación. Yo me inclino más por lo último. Yo creo que esa arista práctica que tiene la pedagogía, que tiene todo lo que tenga que ver con la educación, la hace más bien un campo filosófico. Desde ese lugar es que pienso, esta es mi propia perspectiva sobre la pedagogía, que no es la única, hay otras personas, si no, no tendríamos este problema, este complejo problema de decidir cuál es el campo de estudio de la pedagogía. Si tenemos este intríngulis, justamente porque hay múltiples miradas en torno al campo o al objeto de estudio, si ustedes quieren, de la pedagogía. Entonces, unos van a decir que la pedagogía es una ciencia, ¿sí? Que es la ciencia de la educación. Ahora bien, la pedagogía no tiene un único campo de estudio, aunque uno podría decir la educación. Pero cuando nosotros hablamos de educación, tenemos que pensar en lo sociológico, en lo cultural, en lo psicológico, en lo político, en lo económico. Entonces tenemos ahí como muchos campos que giran en torno, o muchos campos disciplinares que giran en torno a la pedagogía. Y desde ese lugar sería como más adecuado hablar de las ciencias de la educación. Es decir, porque si bien la pedagogía, por ejemplo, no es didáctica, pero tampoco es teoría del aprendizaje, las incluye ambas. La pedagogía tampoco es política, pero nos incluye desde el lugar de ciudadanía, con una carga ideológica precisa, entonces con una orientación hacia uno u otro bando entre lo que hace al campo de la acción política, pero también nos atraviesan las políticas públicas, y desde ese lugar
Es como que hay un tironeo, una tensión entre la política pública como línea de acción que nos baja desde la esfera gubernamental para pensar el tema educativo, y desde otro lugar también tenemos esta inclinación ideológica, por llamarla de algún modo, que cada uno y cada una de nosotros y nosotros tenemos nuestro corazoncito en algún lugar ideológico. No digo partidario, pero sí ideológico. En realidad todos y todas apostamos a un proyecto político particular, y desde ese lugar actuamos, incluso a veces inconscientemente. Pero bueno, lo que quería más o menos redondear es esta idea, que estamos atravesados en el campo de la pedagogía por múltiples disciplinas. Y esa problematización, otra vez, desde mi perspectiva, la pone a la pedagogía en la arena de la filosofía de la educación. Creo que el texto de Lleneiro les brinda la posibilidad de comprender esa diferenciación, ¿no? El texto de Alba nos hace girar en torno a, en principio, el problema epistemológico propiamente dicho de cualquier ciencia, y luego se concentra más en dialogar sobre el problema epistemológico de la educación o de las teorías de la educación, si se quiere, ¿no? De la teoría de la educación. Bien, entonces ahí tienen, en esa primera unidad, en la que dialogamos sobre el problema epistemológico, ahí tienen que concentrarse en poder realizar una síntesis. Esta es una pregunta clave. La cuestión epistemológica no falla en los exámenes, y por eso voy a ir a comentarles que en el primer trabajo práctico lo que primero que les voy a pedir es que puedan resolver, sintetizar en 6 páginas esa problemática epistemológica, ¿sí? Es decir, primero van a tener que identificar la problemática específica, la problemática, perdón, epistemológica general, y posteriormente caracterizar la problemática epistemológica, ahora sí, de la pedagogía. Bien, entonces ahí van a utilizar el texto de Alicia de Alba y el texto de Lleneiro. De todas maneras ya estuvieron trabajando en las wikis. Felicitaciones a quienes estuvieron haciendo ese trabajo, que comprendo que es intenso, que lleva mucho tiempo de lectura y de elaboración de esas actividades prácticas, pero en aquellos casos en los que trabajaron van a tener resuelta prácticamente casi toda esta evaluación, ¿verdad? Bien, entonces vamos a tener ese primer punto, el de la problemática epistemológica, ¿sí? Y para lo cual tienen los textos de Alba, de Lleneiro, y la carpeta de trabajo, ¿no? Puigros y Marengo nos brindan también una mirada respecto de esa problemática, además de la clase, ¿no? La primer clase, tiene también ahí como la posibilidad de pensar en un recorrido más sintético, si se quiere. Bien, entonces, la primera pregunta del parcial gira en torno al tema de la problemática epistemológica. En nuestro segundo encuentro dialogamos sobre la pedagogía moderna y la transmisión. Transmisión que, bueno, que es un modo de pensar en cómo, de algún modo, transferimos, en el sentido de transferencia mutua, si se quiere, estos contenidos, ¿no? Nos había enseñado Freire que enseñar no es transferir conocimiento, pero esta metáfora de la no transmisión, en realidad, en ocasiones queda corta, y por eso es que o buscamos otra palabra para mencionarlo. Hay gente que se resiste mucho a hablar de transmisión, pero bueno, desde el inicio de la actividad educativa, ya en los griegos clásicos, la cuestión era esa, ¿no? La cuestión era cómo trasladar ese bagaje cultural
¿Y desde dónde, no? ¿Desde qué posición ideológica? ¿Cuál sería el posicionamiento, ¿no? Para pensar primero en el recorte curricular, en cuál va a ser ese recorte de contenidos para enseñar, cómo la cuestión metodológica es importante, es decir, el qué, los contenidos, el cómo, lo metodológico, y también el atravesamiento político, ¿no? Ético político sobre todo, que tiene el campo educativo, ¿no? Bien, entonces, desde ese lugar uno puede en ocasiones hablar de transmisión, pero es como que desde mi punto de vista es bastante ingrato hablar de transmisión, ¿no? Porque si uno pudiera, como nos enseñaba Freire, agarrar los contenidos y meterlos en la cabeza de alguien, sería fantástico, pero sabemos que ese tipo de reproducciones no son adecuadas si lo que queremos es comprender, y en pedagogía lo que buscamos es comprender las cuestiones educativas, ¿sí? Más que reproducir una carga de contenidos. Pero bien, entonces, nuestro segundo encuentro, o nuestra segunda clase, dialogamos sobre la pedagogía moderna y la transmisión. Ahí utilizamos como bibliografía obligatoria, como siempre, la carpeta de trabajo, es decir, el texto de Puiggrós y Marengo. Dialogamos ahí con Comenius, y con Lasalle y con Rousseau. Bien, de algún modo, acá es donde surge algo así como una serie de inquietudes, ¿no? Porque en realidad, ¿de qué hablamos? Hablamos de la escuela nueva, de la escuela tradicional o de la escuela moderna. Y ahí surgen una serie de inquietudes y de interrogantes que, de algún modo, si ustedes piensan en el recorte curricular que hicimos en este plan de tareas, en esta materia, en realidad las unidades están pensadas, esta unidad, sobre todo cuando hablamos de la pedagogía tradicional o moderna, está pensada desde el punto de vista de la tradición moderna. Cuando digo tradición moderna me refiero a aquel gran proyecto político-pedagógico que conocemos como la modernidad, ¿no? Aquella época de las luces, de la ilustración, del nacimiento de la enciclopedia, es decir, donde todo el mundo quería ser ilustrado. Incluso nosotros miramos Buenos Aires, y Buenos Aires es como una ciudad de las luces, ¿no? Es como una ciudad ilustrada, si se quiere, porque tiene mucho de ese bagaje cultural europeo, sobre todo francés, ¿no? Entonces, de ahí es que cuando hablamos de la modernidad o lo moderno, estamos pensando en eso. Estamos pensando en ese proyecto político-pedagógico heredado de la Revolución Francesa, si se quiere. Ahora bien, nosotros estudiamos acá a Comenius, por ejemplo, que Comenius, como ustedes saben, es de un siglo, es un moderno, de algún modo, porque escribe en el siglo XVII, 1600 y tanto, no recuerdo bien, creo que es 1637 o algo por el estilo, no tiene importancia, pero para que veamos los movimientos epocales, ¿no? Digo, Comenius entonces escribe su didáctica magna, a ver, Comenius no descubre nada, en realidad. ¿Cuál es la genialidad de Comenius? La genialidad de Comenius es que, de algún modo, lo que hace es elencar, articular y sistematizar una serie de acciones que ya venían dándose en el campo educativo. Educación existió siempre, desde que existimos los humanos en comunidad. Y desde ese lugar, Comenius lo que hace es, bueno, tomar algo que le habían enseñado los jesuitas, tomar algo que había visto con los jesuitas, tomar algo que había visto con otras comunidades religiosas. De algún modo, la educación, y esto como nota al pie también, ¿no? La educación está atravesada por cuestiones teológicas, ¿sí? Hay una cuestión religiosa que en ocasiones queda oculta, pero que nace desde la cuna de los griegos, en realidad, desde el punto de vista religioso o mítico, si se quiere, porque si ustedes recuerdan cuando Sócrates sale a predicar
o a enseñar cuestiones de la virtud, o dialogar sobre cuestiones de la virtud, o en el campo moral, el campo ético sería, lo hace por mandato de los dioses, ¿no? Él cuenta a Platón cuando habla de Sócrates, que Sócrates se fue al oráculo, como iban todos los griegos y todas las griegas, había que ir al oráculo, y de algún modo consultar con ese oráculo a ver cuál era su misión, ¿no? Y entonces ese oráculo, esos dioses, le dijeron a Sócrates que él era el elegido, entre comillas, para dialogar con la ciudadanía sobre las cuestiones de la virtud. ¿Qué virtud? La virtud ciudadana, la virtud de la polis griega, ¿no? Término polis, ciudad, del que nos viene la cuestión de la ciudadanía y de la política, ¿no? Las civitas de los romanos, si ustedes quieren, ahí hay un nexo entre lo que es la polis de los griegos, es decir, la ciudad para los griegos, de ahí nos viene la palabra política, y las civitas en los latinos, de donde nos viene la cuestión de la civilidad, ¿no? Por llamarlo de algún modo, y también el tema del ciudadano y la ciudadana. Entonces, volviendo, no me quiero ir por las ramas, lo quiero hacer lo más sintético posible, pero tampoco quiero dejar de decirles de hacer algunos comentarios que hacen al campo del pensamiento educativo. Digo, ahí en el inicio de la carpeta de trabajo, Puiggrós y Marengo les hablan de cómo era esa educación en la época clásica, entre los griegos clásicos, ¿no? Y entonces hablaba de los guerreros, de los políticos, y tal y cual cosa, ¿no? Entonces hay una necesidad de educar, una necesidad de tener una metodología para el campo educativo, y la necesidad de hacer un recorte curricular o un recorte de contenidos. Bien, ¿qué es lo que hace Comenius entonces? Comenius, bueno, tiene visiones básicas en términos de lo curricular, pero sí nos aporta mucho en términos metodológicos. Es decir, lo que tiene Comenius es un método. El ideal pansófico nos habla de eso, nos habla de el método para enseñar todo a todos, ¿no? Esa utopía comeniana, de algún modo nos atraviesa y la seguimos teniendo. El espíritu de las leyes educativas tiene que ver con eso, con la posibilidad de enseñar todo a todos, ¿no? Entonces me parece que Comenius, desde ese lugar, desde esa utopía, y desde esa metodología, cómo piensa la cuestión de un texto único para el trabajo conjunto, cómo piensa el trabajo del aula, quién es el responsable de que ese método se lleve a cabo, es decir, el maestro, ¿no? Ese maestro es el responsable de que el método se aplique correctamente, porque si no aplica correctamente el método, no es que el otro no aprende porque no pudo, sino que la carga de responsabilidad está puesta sobre el docente. Entonces, como yo iba a decir, que si alguien no aprende, es por culpa de ese docente que no supo aplicar ese método. Entonces, fíjense la fuerza que tiene ese método para enseñar todo a todos, ¿no? Pero en Comenius, y yo ahora no recuerdo si tenemos como bibliografía obligatoria esa parte de la didáctica magna en la que le habla a los príncipes, de algún modo a la parte de la política educativa, ¿no? Y entonces Comenius les dice a los príncipes que en cada aldea haya una escuela para enseñar todo a todos. Y le habla a los príncipes, ¿por qué? Porque alguien tiene que financiar ese sistema de escuelas, ese conjunto de escuelas que va a haber en cada aldea, como pide Comenius. Entonces se está pensando ya desde ahí, otra vez, ¿quién va a enseñar? ¿Cómo se va a enseñar? ¿Qué se va a enseñar? ¿Y quién va a financiar? ¿Sí? Ese campo educativo o ese trabajo de la docencia, ¿sí? Entonces, la didáctica magna no es un método para enseñar. La didáctica magna es, de algún modo, una teoría educativa desde su lugar.
¿Por qué se llama didáctica? Y bueno, porque Comenius le puso didáctica por didácticos, ¿no? Que viene también del griego y que nos dice métodos, métodos para enseñar. Ahora bien, pero de algún modo, en esa didáctica, ¿no? En esa técnica para enseñar todo a todos, lo que piensa es múltiples ciencias en conjunto, porque nos está hablando de la política educativa, nos está hablando de lo sociológico, nos está hablando de la naturaleza infantil, nos está hablando eh, de los contenidos, es decir, currículum, metodología, formación docente, economía o financiamiento educativo, política educativa, ¿no? Digo, eh, ven cómo se complejiza la cuestión de pensar eh, eh, cuál es el objeto de estudio de la pedagogía, ¿no? Bien, entonces, leímos a Comenio, una genialidad, porque es tan claro. Comenio era algo así como un materialista de algún modo, materialista en términos de que no era un idealista en el sentido platónico, ¿no? Que pensaba que existía un mundo de las ideas, sino más bien era con los pies en la tierra. Él pensaba en que su didáctica magna tenía que llevarse en paralelo con ese mundo de las ideas, pero también con el mundo de la naturaleza. Es decir, hay una cuestión de la cultura, que es ese mundo ideal, ese mundo de conceptos, pero también hay una cuestión de lo material, ¿no? De lo sensible, de lo que cambia. Y desde ese lugar digo que es algo así como un materialista, ¿no? Materialista no en el sentido de un marxista, ¿no? Sino en el sentido de esta cuestión, este constante diálogo que tiene entre el campo de la educación, un campo exclusivamente cultural, y un campo de poner los pies en la tierra de algún modo, pero desde la naturaleza humana, si es que existe algo que se pueda llamar naturaleza humana, ¿no? Y se quiere desde la condición humana. Esa es la maravilla de Comenio. Cuando ustedes lo leen, van a ver que constantemente pone como metáforas vinculadas a la naturaleza y compara la cuestión de la cultura con la cuestión de la biología, ¿no? O de lo natural. Bien, en ese sentido es muy interesante darle una mirada a toda la didáctica magna y no solamente a los capítulos de la bibliografía obligatoria. Digo, si queremos comprender un poco más a Comenio, ¿no? Fíjense que hay un texto que no les dimos de lectura, pero que pueden consultar en las redes, que es Orbis Picture. En ese texto lo que hace es como una antología de dibujos. Entonces es como un texto de lectura, ¿no? Pero además, ese texto de lectura lo que tiene es como un recorrido ético, porque va dialogando con unos personajes, y mientras que uno va apropiándose de la lectoescritura, va teniendo de algún modo una carga ética importante. Y desde ese lugar es un texto muy recomendable también para quienes les interese la obra de Comenio, ¿no? Y además otros tantos textos de Comenio que se pueden consultar, pero bueno, contarles eso. Contarles también que en La Salle lo que tenemos es otro moderno, ¿sí? Y una de las preguntas que me hacían tenía que ver con esto, ¿no? ¿Cuál era la época en la que escribe, o que Juan Bautista Lasalle escribe sus meditaciones sobre el misterio de la enseñanza, ¿no? Y, y bueno, ahí lo que tenemos es un contemporáneo de Comenio, ¿no? Pero mientras que, y solamente voy a decir algunas cuestiones que tienen que ver con la disciplina conductual, ¿no? Mientras que Comenio no está de acuerdo con los castigos, porque si alguien no aprende, no es porque se ha portado mal, sino porque hubo un docente que no supo aplicar el método, no está preocupado por el tema de la disciplina conductual. En cambio, Lasalle, el hermano de Lasalle, que funda un, algo así como un convento que tiene que ver con un internado, si se quiere, para enseñar maestros
está atravesado por la cuestión de la disciplina del silencio, la disciplina del cuerpo, la disciplina en todo sentido, conductual y también conceptual. Y desde ese lugar es que más adelante vamos a volver con algún texto de Foucault, de Michel Foucault, para pensar por qué la necesidad de esta imposición disciplinaria del cuerpo y la mente, ¿no? Como una serie de materiales que giran en el aula y que ustedes conocen, esa cuadrícula, los bancos, el pizarrón, el docente al frente, uno detrás del otro, una lección general para todos, para todo el aula. Bien, todo eso es analizado por Foucault en uno de sus textos, y ahí uno puede comprender mejor, todavía no lo vimos, pero vale que se los cuente, ahí uno puede comprender mejor por qué gana la batalla La Salle. ¿Por qué La Salle le gana a Comenio? Es decir, si bien son contemporáneos, me parece que vale, y por eso la pregunta tramposa que les ponía de que puedan conceptualizar la escuela tradicional a la escuela moderna y a la escuela nueva, tiene que ver con eso, porque hay una continuidad básica, pero también hay una discontinuidad. Fíjense, entre Comenio y La Salle hay grandes diferencias, pero sin embargo, ambos son representantes de esa escuela moderna. Ahora bien, en esa escuela moderna triunfa La Salle porque justamente esta cuestión de necesitar cuerpos dóciles, como le llama Foucault, hay que domesticar a los cuerpos y a las mentes. Y en esa domesticación, obviamente que la batalla la gana La Salle, porque domestica, porque disciplina de algún modo, ¿no? Entonces, yo quería que ustedes pudieran ver esas diferencias, ¿sí? Si bien Comenio y La Salle son contemporáneos, es necesario poder ver las diferencias, ¿sí? Y desde ese lugar hay otra pregunta muy interesante también que tiene que ver con la voy a leer porque no quiero perderme, si todos los modelos pedagógicos o educativos responden a un grupo que desea reproducir sus ideales, o existen modelos neutrales. Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque uno podría tender a pensar que hay neutralidad en la educación. Y bueno, si uno piensa que la política educativa está determinada desde la esfera gubernamental, en realidad hay ahí un tipo de hegemonía básica y de ideología básica que baja desde ese lugar, ¿no? Ustedes vieron que nosotros tenemos esa cosa de que cada que sube al poder un gobierno determinado con una ideología determinada, nos quieren cambiar las leyes educativas o nos quieren cambiar los contenidos curriculares, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con esto, tiene que ver con que, claro que hay una hegemonía, claro que hay una ideología, pero no generalmente esa ideología, y lo vamos a ver también con Gramsci más adelante, es esa hegemonía, eso que se transforma en dominante, si se quiere, eso no necesariamente tiene que ver con el proyecto de algún teórico de la educación, ¿no? Entonces, de alguna persona que teoriza sobre la educación. Fíjense que estoy hablando con Comenio y La Salle, y desde ese lugar hay uno que triunfa porque hay un equipo en la política educativa que dice cuál es el modelo educativo que vamos a tomar, ¿no? Entonces es interesante pensar en esa pregunta sobre la cuestión ideológica en la educación, ¿no? No existen los modelos neutrales. No, en la vida humana no existe la neutralidad, ¿sí? Desde ese lugar, por lo menos desde mi humilde punto de vista, la neutralidad desde ese lugar no existe. Y la cuestión de la reproducción, bueno, vamos a trabajar también. Reproducir ideales es como ideales en el sentido de teorías, digo, ¿no? Estoy pensando desde ese lugar. Sí, la escuela nueva
justamente provoca una revolución desde ese lugar, porque hace que la tríada pedagógica se mueva, ¿no? Tanto en Comenius como en La Salle teníamos que la centralidad de la tríada pedagógica la tiene el docente, en Comenius por la cuestión metodológica, aunque está pensando mucho en el desarrollo infantil. Pero La Salle, pero La Salle se impone esa necesidad de domesticar, que no se impone en Comenius. Bien, entonces ahí tenemos una diferencia. Y fíjense que extraño será que también tenemos en esta clase, en la pedagogía moderna y la transmisión, tenemos también a Rousseau. Justamente, ¿por qué? Porque necesitamos pensar en esa cuestión del sentimiento bifronte por ahí que provoca el encuentro con la pedagogía, ¿no? La pedagogía, la palabra viene de paidos, el paidos era el que acompañaba al infante entre los griegos clásicos, ¿no? Y entonces, de algún modo, lo guiaba, lo acompañaba, ¿sí? Lo llevaba a la escuela, lo llevaba a, a divertirse, bueno, nada, estoy pensando en eso, ¿no? Más o menos en pensar que la palabra pedagogía hace alusión a la educación de la infancia, ¿no? Y desde ahí es que Rousseau brinda esta posibilidad de pensar a la infancia desde un sentimiento bifronte. ¿Y por qué bifronte, no? Palabras de Mariano Narodowski. Porque de algún modo tiene por un lado la necesidad de domesticar y disciplinar, ¿sí? Pero por otro lado, esa cuestión de la ternura y la emotividad que nos provoca la infancia. Ahora, la pedagogía no es un campo solamente para la educación de la infancia, y eso también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ahora quedémonos en que, ¿por qué dialogamos en esa unidad, en esta primera unidad, sobre la pedagogía moderna en términos de Comenius, La Salle y Rousseau? ¿Sí? Justamente porque son tres autores que nos brindan un panorama sobre la teoría educativa, ¿sí? En diversa medida, pero con la idea de, si no de domesticar, de educar, ¿sí? En el caso de La Salle podemos decir que su punto es disciplinar, domesticar. En el caso de Comenius y Rousseau, obviamente que no. Pero bien, ya me fui del lugar que quería y voy a bajar de nuevo. Entonces ahí teníamos en esa clase sobre la pedagogía moderna a la carpeta de trabajo, a Comenius, a La Salle y a Rousseau, ¿sí? Bien. Y fíjense que en la bibliografía de consulta les dejamos Pampedia de Comenius, y sin embargo yo les estoy sugiriendo que más vale busquen en internet Orbis Picture. Creo que es excepcional, ¿no? Sobre todo por las narraciones que tiene, ¿no? Bien, entonces, bien, hasta ahí la unidad 1, ¿sí? Hasta ahí la unidad 1, que en realidad la segunda pregunta de las consignas para el trabajo práctico tiene que ver con la pedagogía, el poder y el sujeto, ¿sí? Vamos a ver qué sale de ahí, más que nada en la clase, ¿sí? En la clase 2 van a encontrar respuestas a esta consigna, ¿no? ¿Cómo podemos dialogar entre lo pedagógico sobre el poder y el sujeto, ¿no? Lo vamos a retomar. Cuando veamos en otra de las clases a Rousseau, vamos a retomarlo, pero ahí ya tienen un panorama sobre ese punto de vista. Entonces lo que les voy a pedir es que caractericen el sujeto pedagógico. Para eso primero brinden un concepto de sujeto, que obviamente hay miles, pero en principio busquen uno, traten de dialogar sobre uno, y luego definan la noción de sujeto pedagógico. Ahí también suele haber un traspié, porque cuando hablamos de sujeto pedagógico, hablamos de algo colectivo,
¿sí? No estoy hablando de sujeto pedagógico como quien aprende, tampoco como quien enseña, ¿sí? Tampoco los contenidos, pero sí de los tres, ¿sí? Entonces, el sujeto pedagógico es esa relación cíclica entre quien enseña, quien aprende y el contenido, ¿no? Porque el contenido que es lo que media, ¿no? Y de algún modo la noción de sujeto pedagógico la van a encontrar ahí, ¿sí? En este campo colectivo del que les hablo, ¿no? Porque hay por lo menos dos puntos humanos, docentes, estudiantes, y por otro el contenido que nos está mediando, pero que eso puede ir rotando desde la perspectiva de cada teoría de la educación. Si ustedes quieren, volviendo a La Salle, ese sujeto pedagógico, según La Salle, dejando de lado el contenido, es quien tiene la centralidad es el docente. Mientras el campo la otra parte del sujeto, o la otra lista del sujeto, que es el del sujeto pedagógico, que sería los y las estudiantes, ahí ese va a ser un sujeto pasivo, ¿no? Entonces va a tener un lugar menor. La centralidad en la pedagogía lasalliana la tiene el docente. En convenio es más difícil encontrarlo porque, bueno, convenio, si bien es cierto que pone toda la responsabilidad en el docente, le otorga mucha centralidad también al cuerpo de estudiantes, y desde ese lugar es bastante más difícil. Y Rousseau, obviamente, la pedagogía de Rousseau es eso, es la centralidad del Emilio, ¿no? La centralidad el paidocentrismo, por llamarlo de algún modo, ¿no? El niño en el centro de esa relación subjetual que existe entre docentes y estudiantes. Bien, dejamos ahí entonces ese campo. La segunda unidad, que es con la que cerramos, con la que vamos a cerrar, y con la que vamos a pasar a dialogar sintéticamente ahora, es la escuela nueva y la escuela tradicional. Entonces ahí yo también hice ahí como unos juegos bien malos, ahí bien de aguijonear, ¿no? De buscar que la mariposa pensante esa que tienen cada uno y cada una de ustedes logre mirar más allá del campo de la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Está bien, el campo más importante que tenemos es el de la enseñanza y el aprendizaje, pero tenemos que tener presente que la pedagogía va mucho más allá de la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje, y lo vengo diciendo desde nuestro primer encuentro. Bien, entonces tenemos en esta segunda unidad, tenemos tres clases, ¿sí? Una con la escuela nueva en comparación con la escuela tradicional, otra la escuela nueva en Europa y en Estados Unidos, y una tercera clase sobre la escuela nueva en América Latina. Acá viene otra maldad de las mías, ¿no? Porque, bueno, escuela nueva, en realidad, nosotros le llamamos escuela nueva, pero cuando el círculo de la escuela nueva comenzó a dialogar sobre esta revolución educativa o esta nueva teoría educativa que nosotros llamamos escuela nuevismo o escuela nueva, Freinet, por ejemplo, Dewey o Ferrer y Guardia, le llamaron escuela moderna. Y entonces ahí empieza todo este lío, porque claro, ellos pensaban en lo moderno como lo actual, ¿no? Entonces le llamaron a esa nueva teoría educativa que le otorgaba tanta centralidad a la infancia, la llamaron escuela moderna. Sobre todo Ferrer. Creo que es el texto de Ferrer el que les dejamos de lectura obligatoria, pero quiero ver si miro bien. Les dejamos un texto de Dewey, o Dewey, como más lo quieran llamar, que en realidad es Dewey, y uno de Freinet. No era de Ferrer el que les dejamos, era de Freinet. Pero fíjense que el texto se llama La Escuela Moderna Francesa, ¿sí? Entonces, la escuela moderna no es la escuela de Comenius ni la escuela de La Salle. La escuela moderna es la escuela
que propone Freinet, y que en realidad proponen casi la escuela moderna, perdón, hasta yo me pierdo ahí. Digo, Freinet llama escuela moderna a lo que nosotros llamamos escuela nueva o escolanuvismo, ¿sí? Tenemos que diferenciarlo del campo de la pedagogía moderna. Porque Freinet pone ese nombre pensando en lo actual, ¿no? Pensando en la actualidad, más que pensando en un proyecto político-educativo como fue el proyecto político-educativo de la modernidad. La modernidad en el sentido del siglo XVII, ¿no? Entonces, esto es mucho más... la escuela nueva surge en el siglo XIX y sobre todo en el XX también, ¿no? Entonces es posterior. Recuerden entonces, escuela moderna para Freinet es para nosotros escuela nueva o escolanovismo. ¿Bien? Y ahí fuimos dando un giro entre las múltiples miradas que hay en torno a la escuela nueva en diversos contextos, ¿no? Porque, bueno, una cosa es la escuela nueva en Francia, otra en Estados Unidos, con Dewey a la cabeza, y con otros tantos. ¿Quién más? Bueno, con Nartov, por ejemplo, la escuela de Tolstoy, ¿no? De los rusos, Makarenko, Tolstoy, y otros tantos, que de algún modo crearon estas corrientes educativas, poniendo énfasis en la centralidad del niño, o de la infancia, si se quiere, pero pensando en una posibilidad de revolucionar el tema de la enseñanza, ya no esa pasividad o ese disciplinamiento, esa domesticación, sino que revolucionaron desde los métodos hasta el mobiliario, es decir, la arquitectura del aula cambió con el escolanovismo. Y fíjense también cómo gira esta cuestión del escolanovismo, es como pensar en una palabra mucho más portuguesa, si se quiere. Y entonces ahí tienen también otra mirada. A propósito, Freire, si bien es cierto que toma mucho de la corriente escolanovista, Freire no es un escolanovista, como suelo leer en algunos trabajos, ¿sí? Freire es un contemporáneo, y desde ese lugar puede tomar métodos, porque de algún modo los hemos heredado, pero de ahí a que sea un escolanovista no es un representante del escolanovismo desde ese lugar, ¿no? Sí lo son Freinet, de Crowley, Dewey, Montessori, Nartov, bueno, Makarenko, Tolstoy y tantos otros, ¿no? De esa época y de esa revolución educativa que proponen desde esa corriente educativa, aunque con múltiples aristas, ¿no? La neutralidad no está en ninguno, porque cada uno tiene su propia ideología, ¿no? Hay algunos que ponen énfasis en lo democrático, como Dewey, hay otros que ponen énfasis en lo metodológico, o hay otros que ponen énfasis en el anarquismo, ¿sí? Y desde ese lugar no van a querer un financiamiento del Estado, porque no van a querer la intromisión del Estado, y así sucesivamente, ¿no? Si bien es cierto que comparten esta necesidad de revolucionar el mobiliario, el orden del aula, la cuestión metodológica, y sobre todo ese corrimiento al paidocentrismo, siendo el docente o la docente más que nada un guía. Entonces, desde ese lugar hay mucho de Rousseau, también ahí, es verdad, pero bueno, revolucionan la cuestión educativa, y ahí hay una ruptura importante, ¿no? Una ruptura importante con la tradición moderna, ¿sí? Y fíjense, tradición, ¿no? Como lo tradicional. Lo tradicional es eso que domestica,
otra vez, ¿no? La escuela nueva no quiere domesticar, sino todo lo contrario. Está en contra de toda ese tipo de pedagogía domesticadora. Bien, y la última, entonces la última clase de la segunda unidad, ahí intentamos dialogar con cómo la escuela nueva, de algún modo, se va a utilizar en nuestro contexto latinoamericano, ¿no? Sobre todo nosotros vimos dos experiencias que a mí me parecen como bien interesantes, pero hay otras, ¿sí? Hay otras experiencias interesantes, pero les dejé las de las hermanas Cossettini, y que todos seguramente las conocen, y la del maestro Luis Iglesias, que no es tan conocido como Olga y... Ay, Estela era, me olvidé. Bueno, Olga y Leticia. Olga y Leticia Cossettini son mucho más conocidas que Luis Iglesias, pero ambos fueron perseguidos, ¿sí? Porque la política educativa de ese momento, en el momento en el que actuaron, mediados del siglo XX, no era adecuada porque no domesticaba. Fíjense hasta qué lugar estaba advirtiéndose la necesidad de la domesticación, ¿no? Lo vamos a retomar con Foucault, no quiero adelantarme a los contenidos, pero vamos a ver bien por qué este rechazo de la esfera gubernamental hacia la adopción de los ideales de la escuela nueva en la educación básica, sobre todo, ¿no? Pero bien, bueno, ahí entonces en la escuela nueva en América Latina pueden buscar más material también, pero creo que les dejé algo de Gesualdo Sosa, que por ahí si se quiere en el Río de la Plata, ¿no? Las hermanas Cossettini, Iglesias y Sosa en Uruguay. Ahí tienen... después Carly menciona también una serie de otras docentes que adoptaron también la teoría de la escuela nueva, pero ahí van a ver también que no son demasiados, ¿sí? Ahí les dejamos nosotros algo de Mercante, si no me equivoco. Pero son de consulta. Sí, metodología especial de la escuela primaria. Ahí están los capítulos de Mercante, pero van a encontrar que hay una gran diferencia entre lo que piensan Iglesias y las hermanas Cossettini. Así que, bueno, lo dejo a la selección de ustedes. Pero lo que les tengo que decir es de qué va la última consigna del trabajo práctico, que tiene que ver con el escolanovismo en nuestro sur, ¿sí? Entonces les pido que revisen el texto de Carly. A propósito del texto de Carly, es un texto que trabaja mucho la cuestión histórica, ¿sí? Ella se ocupa mucho de la cuestión histórica, aunque es doctora en educación, aunque le interesa la cuestión educativa, su perspectiva es más bien desde un lugar histórico-político, ¿sí? Y entonces, desde ese lugar, el texto de Carly se para frente a la cuestión de la infancia entre determinados años, ¿no? Entonces va, si ustedes quieren, de principio del siglo XX a mediados del siglo XX, dialogando con gobiernos como el irigoyenismo, el peronismo, y por supuesto la época de los golpes de Estado, pero se ocupa mucho de la cuestión de las políticas de infancia, ¿no? Y en ese sentido, al ocuparse de las políticas en torno a la infancia, tiene que pensar también, obviamente, en la cuestión educativa, y el texto esa parte del texto que les dejamos, tiene que ver con eso, tiene que ver con la ebullición esa que hubo a mediados del siglo XX en torno a la adopción de las teorías del escolanovismo, y que quedaron truncas de algún modo, porque, ya les digo, las experiencias que son más conocidas son las de las hermanas Cossettini y las de Iglesias, hablando de Argentina, y desde ese lugar, desde un lugar apartado, ¿no? Alejado. Iglesias de algún modo era desde
desde la perspectiva de la autoridad institucional, era un peligro, si ustedes quieren, y entonces es expulsado de Buenos Aires y funda su escuela rural en la que utiliza todo ese caudal de conocimientos que tomó de la corriente escolanovista, ¿no? Ahí hay un texto que se llama Diario de Ruta, creo que se llama, muy interesante. También hay una compilación de dibujos de, de estudiantes de esa escuela rural que dirigía y llevaba adelante Iglesias, ¿no? Él no solamente los hacía de docente, sino que hacía de director, de programador de contenidos, ayudando a las visitas, ¿no? A las salidas al campo, y además en ese texto que les digo que se llama Diario de Ruta, él va contando los días, ¿no? De un maestro rural. Los días de un maestro rural o algo así es el subtítulo, y cuenta cómo iba él recolectando estudiantes para llevarlos a la escuela, ¿no? Entonces hay algo ahí del vínculo pedagógico, del vínculo afectivo entre docente y estudiantes que es digno de admiración, ¿no? Pero además, cuando cuenta las experiencias de la escuela, ¿no? Y entonces en esa cuestión durante mucho tiempo se pensó que Iglesias era un representante de la educación por el arte, y no, porque en realidad la antología de dibujos de esa escuela rural, creo que se llama Viento de Estrellas, lo que hace es mostrar cómo se puede enseñar ciencias sociales y naturales desde los dibujos infantiles, ¿no? Entonces, el modus operandi era pedir que dibujaran algo de su vida cotidiana, y desde ese lugar, algo así, si ustedes quieren, como la palabra generadora que nos enseñó Freire, ¿no? En su famoso método de alfabetización, era un dibujo generador, ¿no? Entonces dibujaban y luego la intención no era hacer arte, la intención era un despertar crítico, ¿no? Hacia el disciplinamiento educativo. Desde ese lugar era que le interesaba la cuestión del arte infantil, ¿no? No por el arte, sino como camino para una crítica política, ético-política, ¿no? Bueno, creo que ahí estamos, ¿no? Entonces, en esa última consigna del primer trabajo práctico, les pido que visualicen los aportes y los límites del discurso pedagógico de la escuela nueva, situándolo como una producción específica dentro del campo de la infancia que apunta a la reforma de la escuela y de la niñez escolarizada, ¿no? Y luego la segunda es que identifiquen las diferencias existentes dentro del propio movimiento escolanovista en Sudamérica, ¿sí? Como experiencias con relativa autonomía entre sí, y en tanto que diferentes caminos que siguió su institucionalización en los años posteriores. Por eso, yo les pido acá que se centren en el texto de Carli, pero pueden utilizar la carpeta de trabajo también y la clase, ¿no? La última clase de la unidad 2, que sería la clase 5. ¿Sí? Bien. Sí, la clase 5. Bueno, yo creo que no deberíamos tener problemas, pero les voy a dejar un foro para que dejen sus dudas. Entonces agradezco las preguntas de algunas y algunos de ustedes, muy interesantes, y bueno, les deseo verde, ¿sí? Tienen que tener todo resuelto porque ya estuvieron trabajando muchísimo en las wikis. Tuvimos la intención de hacer así algo como una síntesis, que me llevó bastante tiempo, pero que, bueno, vamos a finalizar acá. ¿Sí? Bueno, nos vemos en cualquier momento. Adiós.